Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, este es otro encuentro de Pásame la Sal, una nueva edición. Estoy aquí, mi nombre es Flavia Pitela, estoy aquí con Pedro Aznar y Alberto Rojo, y la idea es juntarnos a charlar con una copa de alguna bebida espirituosa que nos guste o que esté cerca en el momento, y charlar sobre temas que nos convoquen, como haríamos en una sobremesa, que no podemos tener hoy por cuestiones obvias. Y el tema que nos convoca hoy es muy extraño para definir. Creo que cada uno de nosotros vamos a tener cosas muy diferentes para decir por nuestros campos de estudio, por nuestros campos de interés, y es el cielo. Y bueno, como en nuestra primera edición me gustaba arrancar, yo cuando pienso en el cielo, primero que me gusta mucho mirar el cielo, puedo pasarme horas mirando el cielo y encuentro cada vez distinto, es una de las cosas que más me maravilla, que no logro encontrar un cielo igual al otro, con diferencias de un día al otro, siempre estoy sacándole fotos a los atardeceres, siempre los veo distintos, pero pienso más en el tema de las estrellas y inmediatamente pienso en Shakespeare. En Shakespeare está atravesado por el cielo, por las estrellas que guían los destinos de los personajes y que en general las desafían. Entonces, siempre que pienso en cielo, es como cielo, estrella, Shakespeare. Hay un libro maravilloso de Isaac Asimov sobre Shakespeare, en el que obviamente Asimov, al revés porque bueno, la cámara está de frente, va por todas las obras de Shakespeare, las divide, no cronológicamente, sino por temas, y su aporte con respecto a por qué elige ciertas estrellas o ciertos planetas es invaluable, ¿no? Desde la mirada más científica y de la mirada más astrológica, si se quiere, de la asociación que tenemos con ciertos planetas y ciertas estrellas. ¿Qué ven ustedes cuando ven el cielo? Yo siempre veo Romeo diciendo, ese que guía mi destino, empuje mis La velas, luna ¿no? Mirando el envidiosa, cielo. la luna envidiosa de Romeo y Julieta también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claro, la luz, todo es, para mí, Shakespeare es el cielo. ¿Qué ven ustedes cuando ven el cielo? ¿Qué ves vos, Alberto, cuando ves el cielo? Así, a prima facie. Después nos metemos en el cielo. Mira, yo también veo asociaciones poéticas con el cielo. La primera es de Argensola, que el soneto de Argensola, que para mí es uno de los sonetos más hermosos que se han escrito, y justamente habla del cielo como un maquillaje, ¿no? Y que después lo usan los expósitos como epígrafe del tango maquillaje, porque y más adelante, a fines de 1800, se entiende que el cielo, que el hecho de que veamos el cielo es de alguna forma ficticio, y el cielo me refiero al azul del cielo, ¿no? Sí, sí, sí. A lo que vemos, así, cuando decimos que vemos el cielo. Claro, porque después están las estrellas, pero digamos, cuando uno ve el cielo azul, está siendo testigo de la naturaleza molecular de la materia, ¿no? Y que lo anticipa de alguna forma Argensola. No sé si lo conversamos, Pedro, este poema, pero... Sí, ¿cómo que no? Frente claro, al mar. exacto, sí, sí. Nos Eso. vinimos locos hablando de esto y de los expósitos, del no sé qué. Claro, Frente al claro, mar, en Mar de las Pampas, en llamas. claro, claro. En una de las Sí, tantas veces que me hicieron bullying y me dejaron afuera de las no, ¿cómo conversaciones. te vamos a hacer bullying? Nah. Yo os quiero Las voy confesar, anotando, las voy justamente anotando. el poema habla de maquillaje y cita a Don Juan, a Doña Elvira de Don Juan Tenorio. Uh-huh. Yo os quiero confesar, Don Juan, primero, que ese blanco y carmín de Doña Elvira no tiene de ella más, ni bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero que confeséis también yo quiero, que es tanta la beldad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira, belleza igual en rostro verdadero. Qué mal que yo perdido ande por un engaño tal, si nos engaña igual naturaleza, porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul, y no es menos grande por no ser verdad tanta belleza, ¿no?
O sea, que el cielo como maquillaje. Como maquillaje. Y después, Bueno, en 1900... para Shakespeare el maquillaje es siempre negativo. Hay una parte en Hamlet cuando le dice a Ofelia que se vaya a un convento. Dice, ¿para qué se maquillan? Dice, si Dios les da un rostro y ustedes se inventan otro. Pero un poco lo que está diciendo Argensola, ¿no? En el sentido de... Pero lo encuentra es bello, un engaño, digamos, pero mentiroso. pero no mentiroso. deja de ser igualmente bello, Uh-huh. ¿no? Y el cielo Sí. azul, o sea, nosotros lo vemos azul porque el sol le refleja, reemite el azul preferentemente, y después es rojo al atardecer porque le robó todo el azul al atravesar la atmósfera y se quedó con el rojo. Y eso lo entendimos en el fines de 1800, pero es un poco esa idea, la misma idea de Argensola, ¿no? Así que yo cuando veo el cielo veo, bueno, y uno puede ir mucho antes, ¿no? También las miradas del cielo que han tenido los antiguos, ¿no? Pero a mí esa resonancia entre el cielo azul de la ciencia y de un poema de 1600, para mí es impresionante, ¿no? Y millones de otras cosas que uno ve cuando ve el cielo, ¿no? Ahora vamos a empezar a entrar al cielo. Sí. Pedro, ¿qué ves cuando ves el cielo? Yo iría a por cómo veía el cielo antes de saber qué es el cielo, antes de saber qué es científicamente el cielo, ¿no? Uh-huh. Porque ahora, si bien nunca lo miro con una mirada de decir, esto es tal cosa, y es una capa muy delgadita que está alrededor de una roca gigante, qué sé yo, hay algo en uno que ya lo sabe, y sabe que eso es una película gaseosa muy pequeñita y que no llega hasta tan lejos. Es la piel de una uva, en realidad. Eso que vemos azul. Pero yo de chico lo veía como el infinito. O sea, el cielo representaba el infinito. Era el lugar que no tenía límite. Y cuando salían las estrellas aparecían una serie de, por supuesto yo no lo pensaba con estas palabras, pero aparecían una serie de signos, ¿no? El cielo se convertía en una especie de mapa de una cosa insondable que nos estaba diciendo algo, y en ese titilar estaba como transmitiendo un mensaje que andás a ver qué era. Y yo me acuerdo que de chico me iba al jardín de casa, teníamos una típica casa chorizo de suburbio que tenía el jardín en la parte de atrás, un jardín chiquitito adelante, que después mis viejos ahí hicieron una construcción, no sé qué. O sea que ese jardín desapareció y quedó el de atrás. Y en el jardín de atrás yo me pasaba las tardes y me pasaba los atardeceres y las noches, y a las noches me iba, especialmente cuando había una luna muy brillante, cuando había luna llena, me iba ahí al fondo a mirar, y me gustaba ponerme abajo de un árbol de mandarinas, hermoso que había, gigante. Y me ponía abajo del árbol de mandarinas y divisaba la luna entre medio de las hojas y de las frutas. Y me acuerdo de la emoción de ver eso. Era una sensación de altura y de distancia y de presencia. Era como la luna era una entidad, era algo que estaba marcando un designio, qué sé yo, no era solamente una piedra que daba vueltas, que no sé qué, que tal vez sería eso lo que nos hubieran dicho en la escuela. Pero para mí la luna era un símbolo, y esa luz que proyectaba esa cosa mágica, de esa luz difusa, delicada, hacía que todo cobrara una vida distinta, pues era suficiente como para que se alcanzara a ver lo que había en el jardín. Pero no era suficiente como para hacerlo cotidiano, era una luz mágica. Era una luz que te dejaba ver hasta ahí. Y el resto te obligaba a intuirlo, porque no lo veías. Y lo mismo con el resto del cielo, ¿no? Con las estrellas también. Qué sé yo, te parás frente a las estrellas y decís, qué poquito sabemos de esto. Y me acuerdo una vez en la terraza de casa Mar de la Pampa con Alberto, que hablábamos del hecho este de estar viendo el pasado, ¿no? De que esas luces que nos llegan son luces que en algunos casos ya están extintas, que no existen más porque son astros que ya no están,
que extinguieron su combustible y desaparecieron, pero la luz todavía nos sigue llegando porque está tan lejos que todavía esa luz sigue viajando y nos sigue llegando a nosotros. Pero en los hechos, si hay una cosa tal como el tiempo, que es otro brete en el cual seguramente nos vamos a meter en algún momento, en este momento del tiempo de los relojes, esa luz no existe más, pero nosotros la seguimos viendo. Entonces, ¿existe o no existe? Bueno, todas esas cosas están asignadas ahí en el cielo. Y perdón si me pongo un poco extenso, pero esto me recuerda a que el otro día tuve un sueño muy, muy divertido y muy lleno de símbolos. Soñé que Sting me invitaba a su casa. Y tenía una casa preciosa que era... él había organizado una fiesta, no sé qué cosa, y en un momento me dice, ¿me disculpas que voy a recibir estos invitados? Yo le digo, por supuesto, haga, caballero. Me dice, la casa es tuya, sé lo que vos quieras. Y yo miraba y había como una rampita para que se podía trepar y subir a la terraza. Y la terraza era como si fuera como la cumbre de un cerro, ¿no? Y tenía un jardín que era... estaba ordenadamente salvaje, o sea, estaba dejado a su albedrío, digamos. Era la naturaleza expresándose, pero con algún toquecito humano. Pero parecía como la cima de un cerro, de rocas, y tenía como un declive, una cosa y qué sé yo. Yo decía, mira qué notable esta terraza, mira qué bárbaro el concepto. Pero me acuerdo que el motivo para subir ahí, por eso lo traigo a colación, era ir a ver la luna. Me acuerdo que salí al patio de la casa y dije, mirá qué divina la luna, hay una luna llena, y había una luz dorada preciosa. Dije, me subo, aunque no me haya invitado a ir a la terraza, yo me mando igual. Y me subí a la terraza y miraba, y había una luna que era como 3 o 4 veces más grande que la luna de todos los días. Una lunota así, y era como una luna amarilla que tenía como pétalos, como esas lunas medievales, de las pinturas medievales. Sí. Tenía como una cara, por supuesto, y como unos pétalos, una cosa, y yo decía, ¡guau! Pero mirá qué notable lo grande que se ve y como lo cerca que parece que está. Y esto que conté me lleva a eso de que el cielo es, me parece, una parte de una realidad astronómica, ¿no? de los hechos que hoy conocemos científicamente, de la astronomía, pero otra parte es metáfora de los espacios interiores, el cielo como el cielo de los dioses, ¿no? La morada de los dioses, o el lugar donde habita Dios, o el lugar a donde vamos a ir cuando partamos de esta vida, ¿no? En castellano no tenemos una diferenciación, pero en inglés sería sky versus heaven, ¿no? Cielo y El cielo firmamento. es a la vez sky y heaven, son las dos cosas. Es ese lugar donde habita Dios y es el lugar a donde supuestamente vamos a ir después de morir. Y es el cielo que la atmósfera, el oxígeno, el coso, el argón, el no sé qué. Y el coso. Y además esos astros que están ahí nos están todo el tiempo como llevando a lugares del sueño, a lugares de nuestros sueños, a lugares de lo que representan para nosotros, es lo que es la luna, la luna es una gran protagonista de la historia humana, ¿no? Es una de las más grandes protagonistas de la historia humana. La casta diva. Su presencia ahí nos viene hablando desde siempre y hasta siempre. Sí. Bueno, vos hablabas recién y nombraste el tema de las estrellas, que en esa charla que hablaban con Alberto en la terraza, que estaban viendo luces de algo que ya había muerto hacía mucho tiempo. Me parece que una de las cosas que nos ayuda el cielo es a entender primero la finitud humana y segundo la idea de la metáfora de la estrella como metáfora, ¿no? Que hay, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Nosotros vemos la luz de algo que ya murió, pero sobrevive su luz. Entonces la metáfora de la trascendencia es muy interesante en las estrellas. La voz persiste. ¿No? O sea, claro.
lo que sea que hayas hecho, o sea, podés ser una estrella en el sentido de las estrellas, digamos, morir, pero que tu luz, lo que sea que hayas hecho, que haya dejado un halo de luz, perviva, ¿no? Y se siga viendo a pesar de que vos ya no estés. A mí el tema del que vemos estrellas que están muertas me llena de estupor desde que soy muy pequeña, precisamente porque me conmueve saberme viendo algo que ya está muerto y que a mí me llega vivo, ¿no? Porque lo que mantiene viva la estrella es el fuego, digamos, es esa luz. Y aún así cuando se apaga, la seguís viendo. Me parece de un nivel de metáfora, pocas cosas en la naturaleza me generan tanta capacidad de metáfora como una estrella. Si se ponen a pensar, siempre usamos para la metáfora estas cosas de la naturaleza que son overwhelming, ¿no? No sé cómo decirlo en castellano, que nos conmueven y que nos dejan sin palabras, ¿no? Sí, claro, pensamos en las montañas, pensamos en el cielo, pensamos en el sol, pensamos en esas cosas que están antes y van a estar después, y nos habilitan la existencia, porque es lo que hacen también, ¿no? Nos habilitan la existencia técnicamente, digamos, biológicamente, pero a la vez son poesía en sí mismas, ¿no? La luna es un capítulo aparte, digamos, que lo podemos abordar en sí mismo en un rato, si quieren, ahora, cuando ustedes digan, pero la luna mueve el agua de los mares. Bueno, justamente O lo sea, que... hello, Claro, pero ¿no? Y justamente lo es que un dice Pedro, satélite ¿no? natural. O sea, la luna estuvo... Primero lo que dijo, a mí me vino a la mente varias cosas de la luna, ¿no? Que decía Pedro cuando veía el mandarino, el poema de Lorca cuando dice, sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, la casa de infierno, ¿no? La luna esa detrás de los árboles que a veces la ves y a veces no la ves. Y yo me acuerdo, a propósito de esa imagen y de ver cuando veíamos el cielo en el Mar de la Pampa, yo me acordaba con mi viejo íbamos a la ciudad universitaria en Tucumán, que está en el cerro, y a él le encantaba ver el cielo. Y siempre me decía cuando venía a visitarme a Estados Unidos que el cielo del sur es distinto, ¿no? Y es distinto. Es Es distinto distinto. astronómicamente y es distinto metafóricamente. Son cielos distintos, ¿no? Y está el dicho latino hablando de la luna, de luna mendax est, ¿no? La luna miente. Porque en el hemisferio norte, yo lo puse en una canción, porque en el hemisferio norte, el cuarto creciente es una D y el cuarto decreciente es una C. En cambio, en el hemisferio sur, el cuarto creciente es una C y el cuarto decreciente es una D. O sea, en el hemisferio sur la luna dice la verdad, ¿no? Y a mí me... Y después lo que dice Pedro de que la luna siempre ha estado, y es lo que decís vos, Flavia, del agua, la vida en la Tierra, la vida compleja, digamos, los mamíferos y demás, le deben su existencia a la luna, porque si no, la vida empieza en el mar, pero si no es por las mareas, no empiezan a migrar los cositos que quedan, que el mar deja en la costa y que después empiezan, los que sobreviven se van complejizando más y se convierten en seres terrestres, digamos, ¿no? Si no fuese por la luna, sería toda vida marina, digamos, al principio, ¿no? Además, estabiliza un montón de cosas, la luna, sé que es una realidad eso de que le debemos la existencia. Y después la metáfora tuya de las estrellas, también a mí me trae el hecho de que estuvieron mucho antes de que existamos todos y van a estar después, mucho tiempo después de que existamos todos, ¿no? No sé cuál será nuestro destino como estrella, pero después que el Sol desaparezca, digamos, van a quedar un montón de estrellas que van a ir, ¿no? Que se irán generando y quizás encontremos la manera de seguir existiendo sin Sol. La tecnología, sí, faltan miles de millones de años, así que seguro que sí, si no hacemos algo extraño, pero sí, digamos, yo creo que aún cuando uno mire el cielo desde el punto de vista científico y lo entienda algunas cosas, no deja de ser una experiencia milagrosa, ¿no? De mirar eso. A mí me hipnotiza todos los días que veo el cielo, o sea, todos los días, ¿no? ¿Tenés el poema? Vos sabés que hay un poema que no lo sé de memoria, lo sabía, de Whitman, el doctor astrónomo,
Es un poema que yo adoro, y a pesar de que es un poema en cierto punto anticientífico. Pero when I heard the learned astronomer. The learned astronomer. Cuando vi al doctor astrónomo. El doctor astrónomo, exacto. Sí, acá lo tengo justo muy a mano. Maravilloso. Yo pensaba, por ejemplo, en lo que es la canzoneta napolitana, y lo que es el tango, y lo que es Sting, ¿no? Las menciones que hace a la luna son infinitas en sus letras. En la canzoneta napolitana la luna es central, ¿no? Hay una canción que es Mare Chiare, que es muy conocida, que dice que cuando sale la luna en el mar claro, no se puede estar lejos de Nápoles. O sea, uno se va de Nápoles en Santa Lucia, ¿no? También, ¿no? Dice, uno se puede ir lejos de Nápoles a buscar fortuna, pero cuando sale la luna, lejos de Nápoles no se puede estar. Ahora, trasladada esa luna a la Pampa, trasladada esa luna a otro lado, trasladada a la literatura del lugar, a la literatura o el arte, ¿no? Pensándolo en términos de, cada luna es distinta. Esto que decía tu papá, ¿no? Que el cielo del norte no es el mismo que el cielo del sur. Tampoco lo es la luna, o el sol para el caso, pero la luna particularmente. Hay una personificación que se hace de la luna, según las culturas, que es extremadamente fuerte. Acá tengo el poema, cuando quieran lo leo, pero vamos por el lado de la luna, que me parece que nos pega a los tres mucho. Bueno, sí, ya que mencionas la luna y la personificación, la luna antes de Galileo, digamos hasta 1609, o inclusive después, pero la Inmaculada Concepción estaba siempre parada en una luna esférica, perfectamente esférica. Inclusive transparente, y para Dante las manchas de la luna eran imperfecciones en la transparencia de la luna, pero era perfectamente esférica, por eso la Inmaculada Concepción era un símbolo de la esfericidad, o sea, se tomaba la esfericidad perfecta como símbolo de la perfección, ¿no? De lo inmaculado, y cuando Galileo ve por primera vez la luna en 1609, segundo en verlo, digamos, el primero fue en junio un inglés, Harriot, que ve la luna, pero ve una rugosidad de ahí que pensaba que era imperfecciones de la lente. Pero como Galileo había tomado clase de perspectiva y sabía dibujar y qué sé yo, cuando ve las rugosidades y ve la parte oscura en la parte clara y la parte clara en la parte oscura, las manchitas, dice, no, tiene cráteres. Estos son cráteres. Y yo los puedo estimar a la altura de los cráteres. Y pinta inclusive en una acuarela unas imágenes divinas en sepia de la luna, él mismo, y en ese momento él se llevaba bien con la iglesia, entonces Chigoli le encargan pintar la Inmaculada Concepción en Roma, y la pinta a la Inmaculada Concepción, a la Virgen, sobre una luna con cráteres por primera vez, ¿no? Y le llaman la Asunción de la Virgen, no le llaman Inmaculada, pero es preciosa la imagen de la luna parada de la Virgen parada en una luna con los cráteres que había dibujado Galileo, ¿no? Y de ahí en adelante, inclusive es interesante que Murillo y muchos después, 1640, 1600, siguen pintando la esférica, ¿no? Y la luna, la Virgen de Guadalupe, de México, tiene una media luna, pero perfecta, tiene cráteres, ¿no? Sí, en general siempre la Virgen está parada sobre como una media esfera o una esfera o que una ahora puede esfera ser entera, blanca, si mirás Velázquez y Murillo. entera. Sí. Justamente estoy leyendo este libro que es precioso, pero tiene, creo yo, una mala edición en el título, porque si no lo acerco mucho no se lee, como verán, es dorado. No entiendo se llama Generar a Dios, Massimo Cassiari, y es la historia de cómo se representó históricamente en la pintura a la Virgen María. Y habla mucho de la esfera. Después, Ediciones Godot lo publica. ¿No evito? Pero habla mucho de eso, precisamente, digamos, de la idea de la Virgen sobre la luna, una luna perfecta, una esfera perfecta. Después fíjate si menciona Galileo. Sí, que se le trae. Voy recién un poquito antes, estoy con los... Noviembre de 1609. Estoy todavía con la pintura románica. Anterior, claro. De la Virgen. Pintura gótica, digamos. Un poquito antes también, pero a mí, bueno, volviendo a Shakespeare, que me parece que es la luna también, ¿no? Cuando Julieta le dice a Romeo que él, en un momento en el balcón le dice, te juro por la luna,
que me voy a casar con vos, que te amo, o sea, que todo esto es posta, o sea, que no me quiero acostar con vos nada más, o sea, que te prometo que este amor, que hace 3 horas le tenía a Rosalinda, ahora es por vos y es reposta, le promete por la luna. Entonces, Julieta le dice, no me jures por la luna, que es muy inconstante, y cambia sobre su órbita todo el tiempo. La luna es inconstante, le dice, jurame por vos mismo. No necesito que me jures por algo que va cambiando, ¿no? Qué Me lindo pareció eso, ¿no? delicioso. Porque fíjate que qué lindo eso. Mi mujer siempre habla de eso, que el sol es esperable, pero la luna es siempre una sorpresa. Claro, Porque claro. como el periodo de la luna es 27 días y está inclinada la órbita, te aparece por cualquier lado prácticamente, ¿no? Sí. Este, The inconstant moon, le dice sí, Julieta. No, don't swear by the moon, the inconstant es moon. constant, pues, sí. ¿No? No, Eso la hace tan bonita también, ¿no? perdón. Eso la hace tan bonita también, Claro, ¿no? Y después tan también el hecho de que la inesperada. luna, para los griegos, dividía el mundo terreno, digamos, del mundo celestial, ¿no? O sea, lo que estaba de la luna para adentro se suponía que eran efectos meteorológicos, y de lo que estaba la luna para afuera, todo eran otras reglas. Era el mundo, o sea, los círculos perfectos, era otra dinámica, digamos, los 4 elementos se aplicaban de la luna para acá y la quinta esencia se aplicaba de la luna para allá. O sea, era un movimiento que respondía a otras leyes que la ley. Era una orden perfecto de círculos perfectos, mientras que había de la luna para acá, el mundo sublunar, digamos, era un mundo caótico, ¿no? Y se regía por la luna, de la luna para acá y de la luna para Claro, allá. ellos dividían la luna para acá, era como, ya lo tenían clara de alguna forma, que había dos, no es que hay una continuidad hoy, por supuesto, pero ¿Y de ahí viene la palabra quinta esencia? claro, la quinta esencia es el quinto elemento, digamos, que rige el mundo más allá de la luna. Mientras que No sabía nosotros, eso. para los griegos, para los aristotélicos, digamos, no había átomos, ¿no? Eran 4 elementos. Claro. Tierra, aire, fuego y... Sí, no, eso seguro, pero no entendí, no sabía, o sea, el tema de del quinto elemento, El la quinto quinta elemento, esencia, claro. lo entendía, pero no sabía que era tan de la luna para allá. Bueno, Me ellos parece sí, más o menos fantástico. así es la idea, según entiendo, ¿no? Que lo dividían en un mundo sublunar y un mundo más allá. Y bueno, después, mucho tiempo después, empiezan a aclarar cosas con, digamos, los mismos pitagóricos empiezan a pensar que la música gobernaba las esferas, con lo cual ya hay un vínculo entre la Tierra y el cielo, porque si con reglas musicales podemos descifrar el movimiento planetario, quiere decir que hay una racionalidad también, la misma regla que se aplican en la Tierra, en la música, se podrían aplicar en el cielo y en la música de las esferas, ¿no? Pero eso es muy posterior, 1600, 1500, digamos. Que es los primeros pasos a empezar a entender el cielo con la lógica terrestre, ¿no? Y de ahí viene después la gravitación universal, que ya la misma fuerza que hace caer una manzana es la misma fuerza que hace mover a Júpiter, ¿no? Y Júpiter tiene satélites, o sea que tiene su propio sistema planetario. Entonces ya eso lo descubre Galileo y los anillos de Saturno, o sea que ya no son cosas exclusivas, no hay una diferenciación clara entre el mundo terrestre y el mundo de las estrellas, ¿no? Pero es una intuición muy, muy válida y muy buena, ¿no? Como que de la luna para este lado hay unas ciertas normas y unas ciertas reglas físicas que se cumplen, y a partir de ahí pasa otra cosa que es mucho más inasible, digamos, o es mucho más difícil de conocer. Y fíjate que lo del quinto elemento también en Oriente está presente, en la India se lo llama Akasha, que es en Occidente se lo interpretó como éter. Y de hecho es el nombre de mi casa de allá, quinto elemento. Te iba a decir. Yo también. Y me da la impresión de que el quinto elemento tienes la virtud como de unir la idea de sky y heaven, ¿no?
porque de alguna forma es algo que está presente en todos lados, que permea todo. Es un elemento mucho más sutil que los otros, conforma no solamente lo físico, sino que atraviesa también lo más sutil, es de hecho un elemento sutil. Y en teorías y en ideas más recientes, hay gente como un tal, no me acuerdo el nombre de pila, pero se llama Laszlo. El apellido es Laszlo. Tengo un libro de Laszlo. Lasszlo creo que es. Sí, con unos puntitos en la O. Que escribió unos libros preciosos sobre ese tema, ¿no? Y creo que uno se llama El universo consciente. Y pone en Akasha o en ese mundo akáshico, en el espacio de ese elemento, digamos, o en el ámbito de ese elemento, que ahí residiría la conciencia que informa todo lo que existe. Entonces es de alguna manera como un vínculo entre lo material y lo inmaterial. La conciencia obviamente no es un hecho material, pero es una cosa que sabemos que informa aparentemente a todo lo que existe, ¿no? Desde las piedras hasta los seres vivos conscientes y racionales. De distintas maneras, en distintos órdenes, con las propias leyes en cada uno de esos reinos, pero eso está presente y atraviesa todo. Y me parece que es como el gran conector. Yo no sé si hay tal cosa, que nadie sabe si hay tal cosa como eso. Si Akasha es verdaderamente un elemento más, si es la idea de algo sutil. Y tampoco tenemos una noción demasiado concreta ni muy científicamente demostrable de lo que es la conciencia. También estamos un poco en ascuas con eso. Pero las dos cosas, para algunos pensadores, estarían conectadas. Les dejo la inquietud. Sí, bueno, desde el punto de vista de la ciencia más dura, digamos, la conciencia es un problema del cerebro, ¿no? O sea, definido, uno podría definir varias conciencias, pero hay una conciencia que es un enigma en este momento de la ciencia, digamos, que algunos tenemos una pequeña hipótesis. ¿Quiénes somos algunos que tenemos? Bueno, yo creemos que la conciencia es una especie de una ilusión del libre albedrío, digamos, una especie de película que estamos mirando, cuando en realidad no existe, ¿no? El libre albedrío, que somos máquinas de alguna manera que tenemos la habilidad de ver una película que nos crea la ilusión de que tenemos capacidad de decidir. Esto hay que demostrarlo, ¿no? Pero como todas las leyes, todo lo que entendemos de la física muestran que hay una causa, entonces todos los movimientos, toda la dinámica neuronal y la dinámica nuestra está dictada por lo que pasó en el instante anterior. Entonces, ¿cómo intervenimos sobre eso? ¿No? Entonces, por un poco una mala interpretación que se hace. Sí, Pedro, dale. No, perdón. No, por favor. No. Me iba a decir que con respecto a la conciencia hay como dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Hay una línea que piensa que la conciencia surge de las entidades pensantes, de los seres conscientes, y que sus características neurológicas generan y proyectan lo que denominamos conciencia. O sea que es un producto de los cerebros, básicamente, de cerebros evolucionados, de una organización neuronal determinada, de una red que permite una serie de permite el pensamiento complejo, permite generar ideas, permite una racionalidad, permite una comprensión de la realidad. Esa comprensión de la realidad sería la conciencia. O sea que
la conciencia sería hija de este fenómeno físico que somos los seres conscientes. Otra rama es que la conciencia existe, y la conciencia es la que da lugar a todo lo que existe, que informa y atraviesa todo lo que existe, y que en realidad los seres conscientes somos captores, somos como antenas que captan eso que está en todas partes. Iba a decir ahí afuera, no es ahí afuera. Ahí afuera y acá adentro, en todas partes. Como que somos como si fuera un televisor, Un receptor. un receptor. Y está sintonizado la frecuencia de eso, y eso baja, y eso viene, y eso está. Pero que en realidad es al revés. Como que se fueron desarrollando en la vida, por lo menos en la Tierra, que es la vida que conocemos, se fueron desarrollando en entidades biológicas cada vez más complejas, que fueron captando cada vez con mayor sutileza y con mayor resolución, por así decirlo, esa señal de la conciencia. Pero esa señal de la conciencia está antes que ninguna otra cosa. Bueno, Y a eso lo llaman akasha estos pensadores, ¿no? Toman una idea que es muy antigua y la reformulan de esa manera. Dicen, ese es el campo akáshico. En el campo akáshico reside esa conciencia que atraviesa todo. Yo soy más, personalmente, soy más de ese pensamiento que del otro. Yo no creo que la conciencia la generemos los seres que tenemos un cerebro. Para mí hay algo que ya está desde siempre y hasta siempre, y somos antenas que captan. Es mi humilde visión. Sí, son dos visiones son distintas visiones, y la idea de que hay una entidad con la que uno se sintoniza es una idea religiosa, ¿no es cierto? Todo que hay Perdón, no es una entidad. Pues algo con lo que vos no te es ni un sintonizás. señor, ni una señora, ni ninguna Bueno, cosa pero que está sentada en una nube. Claro, pero es algo que está más allá de lo que vemos, a lo cual vos te sintonizás. De alguna forma, son dos ideas que tendrían que poder ser estudiadas independientemente, ¿no? O sea, contrastadas una a la otra, ¿no? Sin que uno tenga que elegir una frente a la otra por motivos más bien de gusto personal, sino que exista la posibilidad de compararlas, ¿no? Sí, más que gusto personal, yo creo que es una cuestión de es una cuestión de experiencia personal y de intuición. Yo sé que es poco científico lo que digo, pero no soy científico. No, está perfecto. me fascina la ciencia, vos lo sabés, hablamos muchísimo de la ciencia, y me encanta lo que hace y lo que propone y lo que investiga y lo que encuentra la ciencia. Pero mi modo de pensar, si bien admira la ciencia, tiene algo que no es necesariamente científico, y no es a lo que yo me dedico. Pero a lo que voy es que no es solamente un gusto personal el elegir una rama u otra de cómo definir la conciencia, sino que en algunos casos también tiene que ver con cómo uno vive la experiencia de estar vivo, y cómo uno vive la experiencia de ser consciente, y cómo uno siente que eso se desarrolla, y de dónde uno siente que sale. Yo personalmente no siento que salga de mí, no creo que salga de mí. Yo lo que creo es ser una entidad que capta una cosa, pero esa señal no me pertenece ni la estoy generando yo mismo. Pero es una cuestión de la experiencia personal. No es solo de gusto, sino de experiencia personal, y de experiencias que he tenido de campo de conciencia ampliada, y qué sé yo, que he dicho, acá pasa otra cosa, acá esto no viene de mí, o en todo caso resuena en mí, pero esto viene de otro lado, y ese otro lado es infinito. Qué sé yo, no lo puedo demostrar bajo ningún punto de vista, pero no puedo escribir ningún paper al respecto porque me echan de cualquier lugar donde lo presente. Van a decir, usted está lleno de tonterías atávicas, pero es una cuestión de experiencia, yo qué sé. Hay algo que me gustaría retomar que dijeron los dos, de manera opuesta y complementaria, de alguna manera, que me resulta muy interesante. Porque Alberto hablaba de que había algo, digamos,
que nos hace creer que en el libre albedrío, digamos, que nos hace creer que lo que elegimos tiene que ver con el libre albedrío, y no con una decisión que ya venimos tomando de cada paso que damos en nuestra vida que nos lleva para un lado, ¿no? Como en el poema malentendido muchas veces de Robert Frost. Cuando Robert Frost dice, se abrían dos caminos, elegí el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. En realidad, cuando vos lees el poema, al describir los dos caminos son igualmente de apetecibles. Lo que hizo la diferencia fue la elección. Y dice él en un O sea, punto, dice, y lamento no poder ser dos y transitarlos a la vez. Exacto. And be one traveler. Ese es el sendero que se And be bifurca. one traveler. Mirá qué chico Muchas veces cuántico. se toma como... Totalmente. Totalmente. Qué chico cuántico, digo. Absolutamente. Quería estar en los Sí, dos porque lados a la I vez. could cuando not él empieza a travel observar both los dos and be caminos, one traveler. exacto, cuando él empieza a mirar los dos caminos, hay uno que está menos transitado, pero el otro es más atractivo, o sea, los dos son igualmente, y lo dice igualmente, hay una parte que dice igualmente atractivos. Perdón, Yo elegí uno. ¿lo puedo traer a Borges a la charla? Sí. Pero, Y... Sí. porque Lo vamos a pensar. Me Sobre todo mata Alberto Alberto. cuando hace Borges, me mata. Cuando llegamos a este punto es cuando más lo quiero. Esto lo hemos hablado No queda también, otra, hablemos de Borges. lo hemos hablado mucho con Alberto, y esta frase nos ha llevado a horas de charlas hermosas. Cuando Borges dice, el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Eso es una aceptación del destino como una cosa inevitable, pero a la vez, ojo que no está todo escrito y no está todo dicho. Hay algo que está en juego todo el tiempo. Y Por eso, yo cuando leí eso de Borges dije, oye, mirá vos, mirá qué buena manera de describir dónde puede residir la voluntad humana, el libre albedrío, lo imponderable, el cambio de opinión de Dios, si se quiere. ¿No? Decir, ¿sabes qué? Ahora no voy a hacer más que pase esto. Bueno, a ver, miren lo que está pasando. Yo me acuerdo, me hice una amiga una revolución solar cuando cumplí años el año pasado. La revolución solar, para los que no estén muy metidos en el tema de la astrología, es cómo se alinean los planetas tal como están ahora con los planetas en el momento en que vos naciste, y cuáles son las tendencias que esos tránsitos, la pasada de cada uno de los planetas, cerca o lejos de tus planetas donde estaban en la posición natal en el zodíaco, cómo van a interactuar y qué fuerzas van a crear y qué campos de posibilidades van a crear. Y lo que me planteó fue una serie de cosas, y después llega la pandemia, y todas esas cosas se fueron a la chucha en buen chileno. O sea, desapareció prácticamente todo. ¿qué pasó? Y no es que ella sea una burra, que la astrología sea un disparate. Todos los planetas se habían alineado para que pasara algo. Más o menos. No era ningún delirio lo que dijo, no era un disparate, ella no es una ignorante. Había una serie de tendencias, pero en las grietas está Dios que acecha. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Ahora Dios o qué sé yo qué, dijo, ahora les mando esta y bueno, bailen chicos, arréglense, yo qué sé. Entonces, a mí me encanta esa frase por tantos motivos. Primero porque habla de los límites del conocimiento, ¿no? O sea, hay una grieta ahí. Yo sé que en Argentina la palabra está disminuida, pero viniendo de alguien que confesamente no cree en Dios, ¿no? Me acuerdo cuando yo lo conocí al tipo, no sé si te la conté delante de ustedes esta anécdota, pero mi viejo le pregunta, pero Borges, ¿cómo es que usted que no cree en Dios ha escrito tanto sobre Dios? Y el tipo le contesta ahí al toque, yo estaba ahí, pero yo también escribí mucho sobre el Minotauro, dice, ¿no? Entonces, yo estaba presente. muy bueno. ¿No? Genial. ¿No? Claro. O sea, que alguien pueda decir eso, No, me vuelvo que loca. Borges pueda decir eso en el I Ching, que el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Si vos sumás esas dos cosas, ¿no? El hecho de que alguien que no cree en Dios diga eso sobre Dios es explosivo. Para mí. Bueno, un poco a eso, mientras hablaba Pedro, yo pensaba en el poema de Frost, uniendo lo que habías dicho vos, Alberto, con lo que dijiste vos, Pedro, pensando
en que si no hay libre albedrío y hay una conciencia que nos hace creer que hay un libre albedrío, y a la vez hay algo, como fuera que sea, que es más grande que nosotros, pensémoslo así, ¿no? Atemporal, que un poco nos marca o nos hace llegar lo que nos pasa o lo que pensamos o lo que creemos, si no está en nuestra propia conciencia. Y pensaba en este poema de Frost, que en general tiene esta cosa del libre albedrío, es decir, lo que hizo la diferencia es que yo elegí el camino que quise andar, ¿no? Como también las estrellas, durante siglos, e igualmente ahora, cuando uno se hace, por ejemplo, una carta natal, que realmente es una experiencia súper interesante, más allá de todo, cuando alguien te muestra, mi carta natal nadie me la pudo explicar, me hicieron bullying, lo tengo que decir. La chica me dijo, tu carta natal es bastante complicadita, así que no sé qué me quiso decir, pero eran muchas, muchas rayas cruzadas de muchos colores y nadie la leyó, nunca Bueno, me ahí la está el leyeron. desafío entonces. ¿Me la leyeron? ¿Cómo? Ahí está el No sé. desafío. Sí, claro. Digo, ¿cómo nos paramos en el universo, pensando en el cielo y las estrellas en este caso, no tanto en la luna, cuando, por ejemplo, y perdonen que yo vuelva a Shakespeare, ustedes vayan a Borges, Borges también iba a Shakespeare, además de todo, cuando Julio César le dice a Brutus, ¿no? El error no está en las estrellas, Brutus, está en nosotros, que somos los que gestionamos lo que nos mandan. O sea, ¿cómo es posible también Está que bueno, ¿eh? la dieta de Dios, en el caso de lo que decía Pedro, ¿no? O sea, había una planificación que era interestelar para este año, para mí. ¿Sí? Sí, Ahora, ¿qué perdón, hicimos pero nosotros con eso que recibimos de la conciencia? ¿Qué parte nuestra, de nuestro accionar frente a lo que consideramos que creemos que es el libre albedrío y no lo es, o lo que consideramos una entidad o lo que fuera diferente, para llegar a una pandemia, digamos? Ahí está Frost, que dice, bueno, nosotros también elegimos un camino que nos lleva a esta pandemia. O sea, algo sí, tenemos que haber hecho, alguna responsabilidad en el buen sentido, debemos tener en cuanto a dónde estamos parados hoy frente al mundo. O sea, no le sí. podemos echar la culpa a las estrellas o a la grieta en Perdón, donde está Dios. perdón, Ah, Flavia, bueno. me parece que eso nos da la oportunidad de pensar en Borges y su no creer en Dios como esa entidad que todo lo puede y que todo lo domina, ¿no? Omnipresente, omnipotente, y la idea de esas grietas donde está Dios que acecha, porque Dios también lo podemos pensar como esa cosa en nosotros que tiene esta concepción de que hay algo que está más allá de las leyes y las normas porque las ha creado y porque las inventó y porque existen gracias a él, barra ella, lo que fuera, Ella. ese, y que eso vive en nosotros, porque nosotros nos contamos a nosotros mismos la historia de Dios. Nosotros nos decimos quién es Dios, quién fue Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, y hay tantísimos ejemplos en la historia humana de cómo nosotros escribimos la historia de Dios y lo que pensamos que Dios quiere y lo que Dios hace y lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y en definitiva Sí, terminamos nosotros creando sí. la acción de Dios sobre la tierra, de alguna manera, ¿no? En estas decisiones, que es, en el caso de Frost, es decir, en lugar de agarrar para acá, agarré para allá. Un, Hacerte cargo. un creyente ferviente diría, Dios me dijo que vaya para este lado. O él Pero en eligió realidad lo Dios. decidió él o lo decidió ella, si querés. Pero son distintas maneras de llamar algo que en definitiva es lo mismo, si querés. Llamalo Dios, llamalo tu libre albedrío, llamalo lo imponderable, llamalo una intuición, llamalo un rayo que te partió y te dijo, no va a ser esto, sino que va a ser lo otro. Y en definitiva el resultado es el mismo. Estás en manos de lo inasible, estás en manos de lo que pudo ir para un lado, pero terminó yendo para el otro. Al otro. Por eso me parece que esto que decía Alberto y lo que dijo el papá de Alberto, que Borges, usted que no cree en Dios, ¿por qué escribió tanto sobre Dios en su obra? ¿No? Me parece que lo explica, porque Dios también es una parte de nosotros de alguna manera, en algún lugar. Habla de nuestra experiencia en el mundo, de nuestra experiencia ante la vida.
Claro, pero es una construcción de la conciencia, también podemos pensarlo. Sí, pero Sí, nuestra conciencia... de la no, nuestra y de la conciencia como un todo también, sí, tal vez. sí, pero ojo, yo a donde voy ahí es donde yo con algunas cosas que dijo ahí Pedro estoy de acuerdo, y con otras cosas estoy en desacuerdo con mis propios colegas, en el sentido de que Dios puede ser una creación de nuestra conciencia, pero nuestra conciencia tiene sus límites. O sea, todo lo que podamos llegar a entender nosotros, y yo creo que hasta inclusive podría llegar a convertirse en un problema científico, todo aquello que nosotros somos incapaces de entender, ¿no? O sea, ¿por qué razón un cerebro que ha evolucionado para persistir en la pradera, en la sabana africana, va a ser capaz de entender la enorme complejidad del mundo que hemos ido, de la que fuimos gradualmente haciéndonos, alertándonos, digamos, de un mundo increíblemente sutil? Ahora, ¿por qué toda esa sutileza va a ser dable de ser entendida por nuestro cerebro, digamos? Y ahí es donde yo creo que están las grietas de Dios, que acecha Sí, Dios. pero perdón, Alberto, tal vez no haya sido necesariamente el plan para los Homo sapiens que pudiéramos sobrevivir en la pradera africana. Ese es nuestro origen, hasta donde sabemos, pero no nuestro destino necesariamente. Claro. Tal vez estuvimos planeados o resultamos de una experiencia de la biología que dijo, o no dijo nada, pues no lo personalicemos, ¿no? La biología fue sofisticando cuestiones y en determinado momento aparecemos nosotros que tenemos una capacidad de ciertas visiones y de ciertas cosas. Hay incluso gente que teoriza sobre que el encuentro con ciertas plantas psicotrópicas han hecho que los humanos comprendamos realidades que estaban muy por encima de los hechos de la supervivencia, de los hechos de salir a Absolutamente, eso no me cazar, a cabe duda. comer, a encontrar agua, a reproducirnos, a vivir en sociedad, a desarrollar agricultura, qué sé yo. Pero en determinado momento dijeron, esta plantita, a ver qué linda que se ve, plim plum, la comí y Empieza a me fui a no conectar sé cosas dónde. que, claro, Y de golpe me encontré con unas realidades y unas cosas que no se me habían ocurrido y le digo a los demás, che, gente, fíjense que coman la planta que pasan unas cosas. Y de golpe aparecen un montón de otras realidades y una especie de ensueño adentro de la vigilia, de la cual no éramos conscientes, sí, que de ellos son parte todas las embriagueces, ¿no? sí, Y eso lleva a un lugar de reflexión de cosas que van más allá de lo cotidiano que nos han llevado a pensar en todas estas cosas, ¿no? sí. Es como una extensión, diría yo, de lo que podemos experimentar como seres vivos. No solamente experimentamos la vida como un hecho de supervivencia, sino que además No, pensamos otras realidades, creamos arte, creamos literatura, música, danza, claro, todo sí, eso. sí. A mí eso me resulta alucinante. Ahora, dentro de mi propia experiencia, me cuesta creer que haya un plan, digamos, de que haya alguien que está, o algo, o alguna entidad que haya planeado y al menos la experiencia, digamos, gradual de que va desde una bacteria que es incapaz de, por lo menos donde entiendo, de tener conciencia hasta, o al menos la conciencia como tengo yo, hasta nosotros, o hasta que somos capaces de hacer Zoom y de crear el software y de tomar y de descifrar los químicos que hacen que uno pueda tener esas experiencias. Aún así, me parece que hay límites, digamos que no veo por qué, eh, cuál es la diferencia cualitativa entre yo y mi gato y una bacteria, que es en respecto a la comprensión de todo el gran misterio, digamos. Yo creo que quizás hay cosas que tienen que ver quizás hay cosas que están más allá del orden molecular, de la comprensión que podemos llegar a tener y que quizás estos psicofármacos o lo que sea nos dan una insinuación de lo que puede ser, ¿no? Pero lo hablamos la vez pasada, yo creo que
la capacidad que tenemos de comprensión es muy limitada, ¿no? Hemos descifrado millones de cosas, obviamente, pero Sí, bueno, que... pero se sabe que no tenemos desarrollado el cerebro ni Pero el ni para cerebro, pero nada después lo que puede haber podríamos. otras entidades No, bueno, pero digo, más allá del el cerebro. desarrollo también del cerebro me parece que fue lo que nos llevó a muchas de las cosas que vos estás contando, que hemos, Sí, pero así como hemos tenemos, porque avanzado. nosotros no somos nada, lo que nos muestra la evolución al menos es que somos uno más. Podría haber Sí. infinitas otros órdenes posibles El que otro día puedan hablábamos llegar a con ver una cosas que amiga, nosotros no vemos. claro, el otro día Sí. hablábamos con una amiga mía sobre la posibilidad de que desapareciéramos del planeta como especie, ¿no? Digamos, para el planeta no significaría nada. Hay miles de millones de especies, con lo cual somos una más. Y entonces me parece que por eso menciono el cerebro, digamos, y esta idea también que venimos dando vueltas de la conciencia, más allá de dónde la ubiquemos, que nos hace incluso preguntarnos por el destino, o preguntarnos, o históricamente pensar en nuestro destino a partir de las estrellas, cosa que a mí me parece delicioso, delicioso en el buen sentido, digamos, como durante siglos hemos puesto nuestro destino en las estrellas, mirando las estrellas, viajes, la luna, ¿no? Que ha marcado incluso las fechas probables de parto, se marcan hoy en día por las lunas. O sea, hay tanta cosa que nos da el cielo, que rige nuestras vidas. Bueno, ahí es donde yo creo, bueno, hay que tener cuidado, hay que rige nuestras vidas. Eso tiene que ver más con la experiencia, como decía Pedro al principio, que con un hecho Bueno, no sé si verificable, que ¿no? rigen, pero sobre las que nosotros nos paramos a veces, o nos podemos parar para determinar ciertas cosas, o que nos ayudan, o que nos guían, erróneamente o no, pero durante siglos el movimiento de las personas fue por las estrellas, con lo cual, o sea, los mapas eran estelares para ir de norte a sur o para No, ir de un pero lugar eso al sí, por otro. supuesto, claro. A eso voy, desde lo más técnico hasta contar cuántas lunas hacen un embarazo, en concepto de lunas. Y yo lo recuerdo que la doctora me dijo, no pienses en semanas, no pienses en meses, piensa en lunas. Y yo no lo Qué podía lindo, entender, y me compré un calendario lunar, y qué fue hermoso. Lunar. Entonces yo digo, qué loco que estamos en el siglo XXI, y yo sigo mirando cuántas lunas son, ¿no? Para que nazca mi beba en tiempos de la luna, y no en tiempos del calendario como lo conocemos hoy. Y una de las preguntas que también me hacía era, ¿cómo es posible, en cierto sentido, y cómo lo podemos asir, si esto es así? Si nosotros vemos solamente, como decía el Pedro, una capa muy finita, que es lo que para nosotros representa el cielo, que es esta cáscara de cebolla alrededor de la Tierra, ¿no? Que la vemos de un color o que nos fascina, vemos una luna, vemos la luz de estrellas que ya no están. ¿Por qué hemos logrado como sociedad imponer tan ampliamente la idea de que no existe vida en otras partes del universo? No digo nosotros en particular, digo en general, ¿no? La idea, la tendencia es a creer que no hay vida fuera de este planeta. O por lo menos vida como la conseguimos nosotros, ¿no? Seguramente haya bacterias, seguramente si hay agua haya alguna cosa, pero digo, la existencia de, entre comillas, podemos decir civilizaciones, pueblos, modos de estar en un planeta. Sin embargo, no toda la comunidad científica piensa de esa manera, ¿eh? Mirá que hay muchísima gente que dice, estadísticamente tiene que haber no menos de tantos planetas habitables y con vida similar a lo que nosotros llamamos vida Consideramos vida. biológica. Sí. Tiene que haber X número por cada galaxia. Y galaxias hay para hacer dulce de leche. Así que no toda la comunidad científica está de acuerdo con eso. Decir, no hay nada en ninguna parte. No. Más Lo que aún, pasa es que no hay ninguna evidencia todavía, pero las distancias son tan monstruosas para nosotros, ¿no? Y para nuestra tecnología, son tan impensables que no habría manera hoy
de que esas civilizaciones se comunicaran con nosotros a tiempo para que nosotros recibamos el mensaje, porque seguramente nosotros o vamos a mutar hacia otra especie, o nos vamos a extinguir, o puede pasar algún desastre astronómico que termine con la vida en la Tierra, como la conocemos, porque se manejan lapsos de tiempo tan gigantescos, sí, que es muy poco probable que esas civilizaciones se lleguen a comunicar, porque son bestialidades de años luz de distancias. Pero... Claro, pero ahí disiento con vos, porque vos decís en la comunidad académica o científica, pero yo digo el común de la gente. Bueno, lo que pasa es que hay... Es como que descartamos la posibilidad. Claro, yo no, pero digo, ¿es más fácil? ¿Es porque es más fácil pensar que... Yo creo que es la idea histórica. Solos? Es la idea histórica de que somos seres especiales, de que el ser humano es distinto que el resto de las especies, y de que somos el centro del universo, y de que la Tierra es el centro, y de que la ciencia fue, o por lo menos el conocimiento cuando fue avanzando, me dijo, no, nosotros somos una especie más entre tantas especies. Vos mirá el esqueleto de un humano y mirá el esqueleto de mi gato y sí, es idéntico. Tiene todos los mismos músculos, los mismos huesos. Y entonces la idea de que somos religiosa, de que somos únicos en el universo, es una idea antigua, ¿no? Pero yo cuando era estudiante no había exoplanetas. No se habían descubierto planetas más allá del sistema solar. En el 95 claro. Se descubren los primeros planetas, exoplanetas. Y desde ahí entonces decía, wow, hay otros planetas, hay planetas en otras estrellas. Y cada vez se van descubriendo más, y hasta ahora hay miles de planetas identificados ya. Entonces, si vos tomás la estadística, 1 de cada 5 estrellas de que vemos tiene planetas. 1 de cada 5. Y hay miles y miles y miles de millones de estrellas. Ni hablar de nuestra galaxia. Y las que vimos son las que están en un radio chiquito, digamos. Así que es mucho más probable que improbable de que haya, digamos, si pensamos que la vida es un fenómeno físico, ¿no? De que no hay alguien que eligió que solamente va a ocurrir en la Tierra, claro. Que si es un fenómeno físico por las mismas leyes que se crea aleatoriamente, por las mismas leyes, bajo las mismas circunstancias que la Tierra o circunstancias análogas, tenemos un montón de primos por ahí, ¿no? Ojalá. Yo por eso hago la ciencia ficción. Y yo, no, ¿cómo será el conocimiento que armaron? ¿Cómo será Sí, yo personalmente creo que no estamos listos para encontrarnos con ningunos primos, ¿eh? Mejor no. Digo. No nos juntamos para Navidad, decís. No va a salir bien. Somos una familia que se no lleva como pésimo. Lechón, me dice el de el AX325. Somos una familia que se lleva pésimo entre se llama misma. Sí. Ahora, sumale toda una parentela que vivía en otro lado. ¿Dónde termina eso? Llegaron los Campanetti. Los Antarelli serían. Santarelli, sí. Me gusta mucho una novela de Ursula Le Guin que se llama el lado oscuro, el lado izquierdo de la oscuridad, que es una novela que es parte de una serie de novelas de Ursula Le Guin en la que ella crea un ecumen, lo llama, obviamente. Digo obviamente porque están todos bienvenidos en ese lugar, que es una serie de planetas. Y el único planeta real que ella usa es la Tierra, y fue abandonada por todos los que pudieron. ¿No? Pero en el ecumen lo que sucede es que cada planeta desarrolla una forma, entre comillas, humana, posible de pensar porque también está eso, ¿no? Nosotros pensamos a partir de lo que conocemos y de lo que sabemos. No podemos pensar o imaginar lo que nunca vimos. Entonces, en la ciencia ficción, por lo menos, lo que sucede es que son variaciones del humano en el que encuentran en otros planetas, opuestas y mejoradas, lo que quieras, ¿no? Con sus mejores virtudes, según quién, o sus defectos. Pero lo que vas creando son posibles mundos en los que los humanos se desarrollaron de manera diferente, por el clima, por alguna diferencia genética, por algo que los hace diferentes. Y ese ser diferentes crea sociedades diferentes. En la mano izquierda de la oscuridad, el personaje principal viaja a un planeta en donde la gente no tiene género.
son andróginos, entran en un estadio que se llama Kemer, que durante unas semanas se sienten atraídos sexualmente hacia alguien, y en esas semanas se pueden convertir en hombres o en mujeres, con lo cual una misma persona puede haber parido a su hijo y ser padre de su hijo. Y ahora, esa condición de ese pueblo del Ecumen, que son terrestres que hace siglos se mudaron a otro planeta, y hubo una variación genética, determina, por ejemplo, que no entiendan el concepto de guerra. Entonces, también es cierto que las condiciones que nosotros nos fuimos generando como personas, como humanos, determinan la sociedad en la que vivimos. Y ahora, la pregunta que les hago con respecto al cielo es esta. ¿Hicimos bien o hicimos mal en dejar de mirar tanto al cielo? Perdón, ¿cuándo dejamos de mirar tanto al cielo? No nosotros en lo personal, sino basarnos, por ejemplo, en las cartas estelares para los viajes, en la luna para el clima, cuando la luna también describía el tipo de personalidades o los estados de ánimo, o sea, éramos más dependientes en el buen sentido de mirar hacia el cielo. El cielo era útil en algún punto, era útil para medir el tiempo, era útil para medir las estaciones, era útil para medir un montón de cosas que a medida que fuimos avanzando en esto que decía recién Alberto, no nos es necesario mirar al cielo para saber a dónde queremos ir. Pero, por ejemplo, una observación, si vos te fijas hoy en el Weather Channel, te dice con una semana de anticipación si va a llover o no va a llover, y le pegan con precisión de horas si va a llover, y eso es mirar el cielo con otros ojos, los ojos extendidos de los radares que tenemos, que son extensiones de nuestra inteligencia, ¿no? Sí, y fíjate también que hemos desarrollado ciertas tecnologías que nos dan información muy precisa, como por ejemplo los satélites de posicionamiento global, ¿no? GPS. Los GPS con los cuales hoy navegan los aviones, los barcos, los automóviles, todo lo que se mueve toma información de ahí. Son satélites artificiales que pusimos nosotros, pero eso también viene del cielo. De alguna manera, o sea, estamos replicando la información que nos venía de los astros, o nos venía del cielo, pero lo estamos ajustando a nuestras herramientas y optimizándolo para que nos dé determinado tipo de información con precisión milimétrica. Pero en definitiva eso también lo estamos poniendo ahí arriba. Y los no es solo metafórico, la hora de las mareas ¿no? es lo que nunca cambió, ¿no? ¿Perdón? La hora de la marea, o sea, siempre es la luna y es exacta la hora de la marea, no hay otra forma de determinarla que no sea... Y los servicios marítimos, los servicios de navegación y toda esa cuestión te dan, vos entrás en un sitio web y tenés los horarios de las mareas con exactitud, y la salida de la luna, y la cuestión, y cuáles estrellas se van a ver en el cielo, y no sé qué, le dan a los navegantes toda esa información. Está bien, está en un sitio de internet, o sea, es la versión siglo XXI de esa información. 2.0. Pero es la misma información que hubiera tenido Ulises, ¿no? Solamente que está en un celular. Y con más precisión, pero en el fondo es... y después todo lo que aprendimos de nuevo del cielo en los últimos años, ¿no? O sea, el cielo, o sea, vos mirás el cielo hoy, el cielo azul es el cielo molecular, pero si ves el cielo en su sentido más amplio, digamos, en los 60, había unos tipos que estaban tratando de sintonizar la radiación, ondas de radio que venían de extraplanetarias, digamos, y empezaron a escucharon un ruidito y no sabían qué era y pensaban que eran varias cosas posibles, caca de paloma, limpiaron el radar y resulta ser que ese ruidito es el ruido del calor de la Tierra en el momento de que se creó. Como el universo se expandió, se enfrió todo, pero quedó un calor ahí. Y ese calor, o sea, si vos pensás que si vos agarrás un microondas y lo expandís, se va a enfriar, digamos, ¿no? Y esa temperatura enorme la habían predicho que iba a ser alrededor de 4 grados y que iba a traducirse en un ruido, digamos, en la señal de radar. Entonces,
no solo estaban viendo el pasado de las estrellas, sino que estaban viendo el pasado de la creación del universo. El momento en el que se creó el universo, si empezó con un Big Bang, empezó muy caliente, con un calor como el del calentador de la estufa, digamos, que uno lo ve rojo, pero tiene un montón de frecuencias, y vos eso lo expandís, te queda frío, pero con la misma estructura, con el mismo acorde, digamos, más grave, como si vos agarraras y frenaras el tocadisco, escuchás ese acorde más frío, más grave, digamos. Pero el mismo acorde, los que tipo vieron que era el mismo acorde, nada más que extendido. Entonces dijeron, wow, esta es la radiación cósmica, es lo que quedó del Big Bang. O sea, con un radar estaban escuchando el momento de la creación. Escuchando en el sentido, es tremendo. Y después ampliaron eso y empezaron a ver que esto hay inclusive un argentino que está en Princeton, Saldarriaga, que es un animal que mira todo esto, y cuando vos mirás en distintas direcciones ves un poquito más, un poquito menos en distintas direcciones, y es porque al principio de la creación era todo cuántico, y en un momento ese azar cuántico se congeló y quedó como una especie de huella digital tridimensional que puede verse hoy en el cielo, ¿no? O sea, quiero decir que hay maneras de ver en el cielo no solo el pasado de las estrellas que no existen, sino el pasado, pero en el momento en que todo se creó, ¿no? De que empezamos, ¿no? Sí. A mí me parece alucinante. Yo no hago eso, pero lo sigo como porque es más, yo puedo entender un poco los temas, pero... Con lo cual, perdón, esto sería una prueba de que no solo no hemos dejado de mirar hacia el cielo, sino que hemos ido encontrando herramientas más eficaces para cosechar del cielo cada vez más información, ¿no? Podemos encontrar más cosas en lo que el cielo nos está diciendo, pero nos sigue diciendo de todo. Y mientras recién te escuchaba, Alberto, pensaba también en qué cosas nos hicieron no solamente a los científicos, sino a todos, ¿no? A la gente del llano, entre la que me incluyo. ¿Qué cosas nos hicieron cambiar nuestra relación, nuestra visión del cielo como lo veíamos antes, que siempre lo veíamos desde el llano precisamente, desde la tierra, mirábamos hacia arriba? Y un buen día empezamos a volar. Y la visión que uno tiene, hoy parece una cosa trivial, porque uno dice, ya, subirse un avión, salvo ahora en el caso de la pandemia, se complicó un poco más, pero... Qué importante eso que lo tocamos recién ahora, ¿no? Hasta hace 6 meses, subirse un avión era la cosa más trivial del mundo. Me voy a tal lado, me subo un avión, me bajo, llegué, pum, ya está, listo. Pero yo me acuerdo las primeras veces que viajé en avión, o sea, a los 17 años. Y me acuerdo de un queridísimo amigo y tremendo músico, Gustavo Moreto, con el cual yo tocaba en esos años, que Gustavo me decía, lo que se ve desde el avión es la vista de los dioses. Así es como los dioses veían el mundo en la antigüedad. Pero fíjate que son 10.000 años. Yo me subí al avión pensando en esa idea, y me acuerdo que no existían los Walkman ni ninguna cosa por el estilo, no sé, estamos hablando de 1977. Yo me había armado una cosa absurda que era un pasacassette de un auto, y le había adosado un pack de baterías que pesaban como 8 ¿Vos kilos. sabés si este se hubiese dedicado a la ciencia, lo que sería hoy? No, ni hablar. Entonces se llevaba como una valijita que pesaba una enormidad, pero que me permitía escuchar música en cualquier lado. Era como mi pre-Walkman. Era una porquería lo que yo había hecho, pero el Walkman era muchísimo mejor. Pero servía la misma función y tenía unos auriculares muy lindos, qué sé yo. Y me acuerdo que me subí al avión y puse Ravel. Claro. Y tenía un cassette que me había regalado precisamente Gustavo Moreto, campeón del mundo, una cosa donde estaba El mar de Debussy y estaba Daphnis y Chloe y La pavana para una infanta difunta de Ravel. Y me acuerdo que puse eso y fue un viaje iniciático, o sea, pasar a ver los campos sembrados, esas cosas maravillosas,
geométricas abajo, y los poblados, y las distancias, y el mar, y los lagos, y los ríos, y cómo la Tierra estaba atravesada de cosas, y lo que los humanos habíamos hecho, y lo que había quedado, nuestro sello, nuestra impronta sobre la Tierra, y ver además que el cielo para arriba era una película muy delgadita, porque vos estás volando a 10.000, 11.000, 12.000 metros de altura, y lo que queda para arriba es muy poquito, ya en poquito más aparece la estratosfera. Entonces el aire se nota que para arriba es mucho más fino, entonces ahí también te llega esta sensación de, como decía hermosamente Flavia antes, de esta piel de cebolla, ¿no? Ahí tomás la dimensión y decís, yo estoy volando adentro de esta piel de cebolla, que es una cosa chiquitita así, y estoy en este último tramito de acá. Y estoy mirando lo que pasa abajo. La Tierra es muchísimo más grande que el cielo. El cielo es una cosa así, y la Tierra es una cosa así. Y sin embargo, todo lo que hay en el cielo. Yo creo que esa es una de las cosas que nos hizo, o los edificios altos, subirse. También me acuerdo que iba en la primaria, estaba haciendo un trabajo práctico sobre Alemania. Y en la embajada de Alemania o el consulado quedaba en lo que se llamaba, ya no sé si existe, la Torre Olivetti, que era el edificio, en aquel momento el edificio más alto de Buenos Aires. Tenía, no sé si 25 pisos, 30 pisos, una cosa por el estilo. Y me acuerdo que íbamos con un amigo de la escuela, en el que teníamos el equipo de hacer el trabajo práctico, y nuestro placer era no solamente pasar a buscar material a la embajada para hacer el trabajo práctico, sino subirnos al último piso para mirar. Y de ahí veíamos el río y acordábamos la dimensión de lo que era la ciudad, que era una ciudad que estaba a la vera de un río, cosa que Buenos Aires nunca tuvo conciencia, y mucho menos en los años 60. No. La ciudad estaba como a espaldas del río. Recién ahora está empezando a recuperarlo, pero en aquellos años no. Y me acuerdo el asombro que teníamos de mirar el río, y que se podía divisar hasta la costa de Uruguay, y que veías toda la ciudad, todos los edificios, y cómo los edificios iban bajando hacia los barrios de casas más bajas. Era una dimensión completamente distinta, era una especie de mirada de los dioses también, ¿no? El cielo, y la idea que tenemos del cielo también se nos cambió por todos estos prodigios tecnológicos también en el siglo XX. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, porque hoy hablábamos más temprano con Alejandro, seguimos a un chico que se llama Simon Reeves, que hace documentales, un británico muy particulares, a mí me gustan mucho, porque va a los países y va a lugares donde no va nadie más, y usa un dron. Entonces digo, qué maravilloso, porque hay una parte que encuentra como una ruina maya en medio de México, un lugar abandonado, digamos, no es turístico, ni mucho menos, y el dron le permite filmarlo desde arriba, y nos permite a nosotros ver todo un pueblo maya en el medio de la selva, y decís, Dios, qué maravilla poder estar viendo esto. Y mi pregunta tenía que ver con eso yo, y hablando de los aviones, recuerdo la primera vez que me subí a un avión, el piloto fue tan generoso, yo tendría 20 años, 19, 20 años, que nos dijo, si miran a la derecha, van a ver España como se ve en el mapa. Íbamos para Inglaterra, ¿no? Y yo fui tan afortunada, yo estaba sentada de ese lado, se vino todo el mundo de mi lado, y hacíamos todos, nos amuchamos para todos poder ver por la pequeña ventana del avión, y se veía España como en el mapa. Y unida casi a África, ¿no? Por el Peñón de Gibraltar, ahí, y era el ingreso del Atlántico al Mediterráneo era minúsculo. Yo digo, Dios, o sea, qué cosa más deliciosa. Que hace 50.000 años que estamos acá, y nosotros somos de las primeras generaciones que vimos eso. Sí. Es notable, ¿no? Y cuando los hermanos Wright hacen el avión, le decían, no, pues esto es un juguete, esto nunca va a viajar para cruzar el Atlántico. ¿Entendés? Esto está bien, está lindo, hacerlo para jugar. Qué increíble, pero ¿no? la aceleración de la tecnología hace posible que hoy, por ejemplo... la segunda o tercera generación que vio eso. Sí. ¿No? Es increíble. Hoy, por ejemplo, yo sigo en Twitter a un astronauta que todos los días saca una foto del planeta Tierra, y desde un satélite donde está, y es algo... No hay una foto igual a la otra, y es hermoso ver el planeta. Vieron que hace poquitos años había una posibilidad de conectar, creo que era con la Estación Espacial Internacional, que había un sitio web donde vos te podías conectar y podías ver a la Tierra en tiempo real. Sí, como iba apareciendo. Tenían una cámara enfocada. Yo me he pasado horas. Sí, y pues yo no podía creer. Yo la primera vez que conecté dije, ¿será posta o habrán filmado un cacho y lo ponen? Decía, no, decía
tiempo real, la Tierra, ahora. Si estos tipos están dando vueltas ahí arriba y nos están mostrando el planeta desde acá. Y la primera vez la otra vez no sé quién decía y Caetano Veloso escribió una hermosa canción sobre eso en el año 69, que fue la primera vez en que nos vimos, comillas, nosotros mismos desde el espacio. ¿No? Con las misiones Apolo, la primera vez que fotografiaron y que registraron en video a la Luna y lo transmitieron de vuelta, y nosotros estábamos viendo la bolita azul en el espacio, que es donde estamos nosotros, y nosotros mismos estábamos mirando diciendo, muchachos, miren, esto somos. Estamos en el medio de esta negrura, es una bolita azul preciosa. ¿Cómo podemos por el sol. estar llevándonos mal, Pedro, si miramos esa imagen, ¿no? Eso es porque la gente no bebe, Alberto. Primero porque la gente no bebe, y segundo porque no sé cuánta gente se sube a esa página y está 45 minutos viendo, está llegando el atardecer a Australia, no te pierdas esto. Y el bourbon y todos los que están alrededor tuyo te miran como diciendo, pues sí, es obvio, está llegando. No, mira qué maravilla, cómo llega el atardecer. Mirá cómo se prenden las lucecitas de las ciudades. ¿Cómo dice Sagan? Yo me he pasado horas en eso. Y la pregunta que quiero hacer, yo recuerdo una vez, nunca me voy a olvidar, caminando en el bosque con Pedro, hablábamos había recién vuelto de un viaje que había hecho a Estados Unidos, en el que había hecho un curso sobre inteligencia artificial que a mí me había dejado totalmente descalibrada lo que me contaba. Estaba fascinada, y empezamos a hablar y obviamente terminamos hablando de cualquier cosa, como hacemos siempre, pero una de las cosas que hablamos fue de la posibilidad de viajar a otros lugares, o sea, salir al espacio exterior, a la quinta esencia, me encantó eso, ya está. Irnos a la quinta esencia. Y Pedro me dijo algo, no sabemos nada del fondo del mar, es más ajeno, es un planeta más ajeno para nosotros, el fondo del mar, que Marte. O sea, sabemos menos del fondo del mar. Yo nunca en la vida me olvidé de eso. Yo sueño con subirme a un cohete y ir a algún planeta. Sueño, de chiquita, de hecho quise estudiar astronomía, el sueño mío era ser astronauta, porque yo realmente sigo queriendo, tengo como fantasías sobre ir a otros planetas. Pero también es cierto que nosotros miramos al cielo, lo desconocemos, y hay tanto de este propio planeta que no conocemos todavía, ¿no? Y muchas veces y está este cuestionamiento, ¿no? ¿Es necesario el estudio del espacio cuando todavía no conocemos el fondo del mar? Sí, ¿no? Claro que sí. Yo digo, es necesario, yo creo que sí, pero es necesario todo. Es interesante esto, ¿no? Es necesario todo. Tenemos que hacer todas esas cosas, porque es parte del espíritu humano, esa curiosidad es la que nos define de alguna manera. Tenemos que hacer todo eso, sí. Pero es loco, es cierto, ¿no? Si les diera a elegir, yo les doy a elegir, tienen 2 naves. Tengo 2 tickets. Ida y vuelta. Esto es ciencia ficción. Ida y vuelta, tranquilos. A lo sumo vuelven y pasó mucho tiempo acá y en uno de los 2 viajes y ustedes siguen jóvenes, como la espuma de los días. Pero, o polvo de estrellas. Pero, les doy 2 tickets, ida y vuelta. A un planeta o al fondo del mar. Planeta Canteprí. No, pueden ir los 2 donde quieran. Es más, yo elijo planeta. Claatu Barada Nicto. Me voy al planeta. Sí, yo también. Porque el fondo del mar, no conocemos el fondo del mar, ni conocemos de la tierra, está la cáscara de la uva y de la cebolla, y de ahí conocemos directamente un pedacito chiquititito de la tierra. 3 capitas más. Sí, abajo no. Pero aún así yo creo que la sorpresa puede llegar a ser mucho más grande yendo a un lugar donde hay otro orden. Porque la vida es, aparentemente cuando empieza, se empieza a desarrollar, pero como empieza, puede que el planeta tenga una gravedad un poco distinta, una temperatura un poco distinta. Los seres que debe haber ahí, que están hoy, en este momento, pero no me cabe, no puedo entender, no me... ¿Será porque yo bebo?
Yo también, debe ser eso. Soy debe de ser los que condición sine qua beben, non. ¿no? Pertenezco al grupo condición al es beber. conjunto de los que beben. No me decíamos, es prácticamente incuestionable que en este momento, mientras hablamos, hay seres que están comunicándose de alguna manera, en algún lenguaje, de alguna forma, en lugares remotos. ¿No estaría espectacular? Ay, sí, Aunque por sea ser un favor. observador de eso Sí, y desde ya. invitar a un diccionario, digamos, lo que ustedes entienden por la ley de Newton, eso que ellos huelen o no sé qué es lo que nosotros llamamos la primera ley de Newton. Y lo que ellos Claro. es lo que nosotros llamamos mecánica cuántica. Pero mirá, ¿no? Y eso existe hoy, ¿no? Es muy, digamos, ¿no? Toda la evidencia apunta que eso es así, ¿no? En el Claro, cielo. claro que sí. En el gran cielo. Sí. Y una última pregunta, después podemos seguir, obviamente, con todas, pero yo tengo una más. En general no tengo preguntas armadas, pero las desprendo de lo que ustedes van diciendo. ¿Qué lugar ocupa el cielo, las estrellas, la luna, el sol, digamos, eso que está ahí, en la cascarita de cebolla y un poquito más, que vemos desde acá, en su escritura, en su poesía, en sus metáforas, en tuyas, Pedro, y tuyas, Alberto? O sea, que yo conozco mucho de lo que escriben, los leo, los escucho, los sigo, pero me gustaría que me cuenten qué tanto ustedes se refugian en las metáforas que tienen que ver con lo estelar. No sé. Central. Yo muchísimo. Sí. Y aparte las cosas que hemos hablado con Pedro y hemos concocted parcialmente, digamos, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y En el folclore argentino creo que la luna es no, central, por ejemplo. sí, no podría ser de otra manera, porque Uh-huh. por todo esto que hablamos, ¿no? Sí, porque Porque tomamos, decís. porque tomamos, eh, y, y porque es un lugar lleno de símbolos, lleno de metáfora, lleno de significación histórica, lleno de dioses y diosas, de información profunda sobre nosotros mismos, de psicología antigua, psicología moderna, astrología, astronomía, ciencia, física, poesía. Es una referencia obligada de donde vino la vida y hacia donde seguramente va a ir, porque también estamos destinados, voy a la pregunta anterior, estamos destinados también a salir de acá, ya lo hemos hecho, a salir de acá y a ir a otros lugares y a buscar otros lugares y a buscar otras maneras de desarrollar nuestra vida o la vida en otras partes, o a encontrar otra vida en otras partes y relacionarnos. Somos buscadores, somos una tribu como especie, ansiosa de encontrar. Y el cielo es la gran promesa, es la mayor promesa que existe. Yo creo que lo mismo que dijo Pedro, hay dos poemas que hablan de todo esto, ¿no? Uno es de Stevens, de Wallace Stevens, que es uno de los mejores, a mí uno de los que más me gustan del poema de inglés, junto con Frost. Look in the terrible mirror of the sky, ¿no? And not in this dead glass that can reflect only the surfaces. El espejo terrible de la noche, ¿no? Como el espejo. Y después Borges, no sé si lo toma de ahí o no, dice, en el poema conjetural creo que es, en el espejo de esta noche eterna encuentro mi insospechado rostro eterno. El cielo como un espejo, ¿no? Como un espejo de nuestra existencia, ¿no? Creo que está en Shakespeare, eso no lo tengo claro. Yo siento eso cuando veo el cielo, ¿no? Una especie de
espejo, ¿no? Ujú. Por eso creo que para Estamos mí... hechos estamos hechos del mismo material que las estrellas, ¿no? Somos polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Creo que Johnny Mitchell es la primera que lo dice antes de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan. Sí, en Creo que Woodstock. Doris Lessing es una We are autora. stardust, we are golden. Exacto. Mm. Antes de También Carl Sagan. Sí, Por claro, eso, antes, sí. por eso yo creo que ahí hay un punto que es periférico a la discusión del cielo, que es el hecho de que la poesía antecede a la ciencia en muchísimos casos, ¿no? Que la tipa te diga eso sin haber escuchado lo que dijo Sagan es... Sí, y me hiciste acordar ahora, me quedé colgado pensando mientras te escuchaba en el resto de la letra, cuando ella dice, somos polvo de estrellas, somos de oro, somos dorados, we are golden, y tenemos que poder regresar al jardín del Edén. Y esto nos lleva de nuevo hacia la idea de heaven, ¿no? A la idea de sky y heaven, del cielo como esas dos cosas. El cielo espiritual y el cielo real. atmosférico, digamos, el cielo astronómico. Ujú. Y la vuelta hacia ese lugar es una vuelta hacia adentro, ¿no? El cielo astronómico es un llamado a la búsqueda en el afuera, es decir, a no sé cuántos miles de años luz, seguramente hay otros seres que como nosotros están preguntando, vayamos a por ello, mandemos una sonda, mandemos, qué sé yo, una inteligencia artificial, lo que sea, pero tratemos de establecer contacto porque es parte de nuestro destino también, seguir buscando hacia afuera. Pero ese otro cielo, ese heaven, ese jardín del Edén, está dentro nuestro. Pues algo que nos habita y algo que habitamos, pero hacia acá, hacia adentro. Entonces, ese cielo está en dos lados, está hacia adentro y está hacia afuera. No habría firmamento, cielo no es la misma contraposición, ¿no? Sky. Sí, firmamento siempre se usa para el cielo astronómico y cielo se puede usar para las dos cosas. Pero no es tan... No está tan claro, ¿no? No es tan claro. Heaven es Sky, claramente heaven. religioso. Sí. No, también puedes decir the heavens, los cielos. The heavens are blue today. Podrías decirlo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Te vas un Sí, en poco general Pero es lejos, siempre un se poquito piensa en más términos de heaven explícitamente. como religioso, sí. Sí. pero es más Como un religioso. lugar habitable, básicamente, o sea, un lugar al que Ujú. ir, ¿no? Sí. Qué linda charla. Tenemos que hacer esto todos los viernes. Me deja recontra inspirado. Será porque bebo, no sé, pero Yo los me quedé con desafío, eso, ¿eh? yo los desafío a que en nuestra próxima charla hablemos de bebidas espirituosas. Ahí no sé nada. Ahí Pedro comanda. ¡Epa! Pero no tenés que saber nada. Yo no sé nada de Yo nada. puedo, mi contribución puede ser como degustador, pero no tengo nada para decir ahí. Pero hay mucho para decir si pensamos, ¿no? Por Sí, claro, ejemplo, por en los supuesto. estados alterados del alcohol, Sí, y no en necesariamente la desde clandestinidad. no desde lo técnico de la bebida, sino, claro, los No, aspectos claro. sociales, culturales, poéticos, políticos, de todo, por supuesto, sin duda. A mí lo que me alucina del vino es algo en anticipo, ¿no? Que es tan antiguo. O sea, estaba viendo el otro día la serie de Darrells en Corfú y tenía una pregunta para Pedro que no sé si aplica para esta serie, si le querés editar después, sacarla, no. ¿Por qué no hay vinos griegos tan famosos? Si desde ahí viene la... o sea, la tradición griega del vino, tenían un dios para el vino los griegos, y no hay vinos famosos griegos. Me quedé pensando, ¿hay alguna razón o...? No, estoy pensando ahora en el vino más famoso por ahí griego, es el Retsina, es un vino que tiene resina de pino. Y tienen muchos vinos blancos y tienen maneras de No, sí. cultivar muy particulares, tienen maneras
maneras de cultivar que son muy pegadas a la tierra porque es muy ventoso, Grecia. Entonces, la manera de proteger a las plantas, y a las vides y a las uvas, es hacer un sistema como muy rasante en el piso. Pero mayormente los mejores vinos, los que más se conocen de Grecia, son los blancos. Es más famoso Grecia por los vinos blancos. Ahora, en cuanto a la antigüedad, sí, hasta hace poco tiempo se calculaba 6.000 años, pero se encontró evidencia de 8.000 años. Creo recordar que fue no sé si en Irán o en los Urales, que se encontró material arqueológico de vasijas y esas cuestiones, elementos para contener el vino. Se hicieron pruebas y demostraron sí, que eso estaba relacionado con la fabricación de vino hace 8.000 años, así que tiene una historia larguísima. Yo voy a tener que estudiar para este episodio, para el próximo. Por eso, yo también. Eso explica por qué se descubrieron tantos planetas y tantas cosas y tantos avances, y también por qué no. Porque debían. Bueno, entonces nos enrolamos en el próximo viaje que haya pero algún donde planeta... sea, donde quiera que me lleves, a mí me deja esto lleno de ideas y de verbos que se hicieron carne, que se hicieron carne. Saquemos un pasaje. La empresa Virgin no tiene una rama del espacio. ¿No hay un Virgin Space o algo así? O si no, no sé, hablemos con Elon Musk. Hablamos con Elon. Saquemos un pasaje anticipado para ya tener asegurado nuestro boleto para ir a alguna parte. Por favor, les pido. Siempre mirando al cielo. Qué hermoso. Pásame la sal, Pedro. I think I'm gonna be sad. I think it's okay, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to